Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias. Es la segunda conferencia del ciclo dedicado al anuario brigantino, que se hace alrededor de lo que es y lo que significa el anuario brigantino. En la primera, bueno, ya sabéis muchos de vosotros por qué yo no pude estar. Muchas gracias a todos en nombre de mi familia y mío por vuestro cariño en recuerdo de mi padre. Bien, la segunda conferencia se titula Noticias y documentos acerca de la evolución de la historia de la enseñanza en Betanzos entre el antiguo régimen y el siglo XIX. Nuestro conferenciante es José Manuel Domínguez García, que con el paso del tiempo, con sus libros y con sus trabajos de investigación, se ha convertido por derecho propio en nuestro historiador de la educación por excelencia en Betanzos. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la UNED, maestro de primaria en el Colegio Público Integrado de Bergondo, y sobre el tema de Historia de la Educación tiene publicado el libro Cátedras de Gramática y Educación en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Además publicó artículos en el Anuario Brigantino sobre la Cátedra de la Trinidad de Betanzos y en el último número sobre el Colegio de Niñas Pobres de Betanzos, heredero del antiguo Colegio de Huérfanas. Algunos apuntes sobre la enseñanza elemental en Betanzos durante el siglo XIX. Publicó en la revista Cátedra también la Cátedra de la Trinidad de Pontedeume y comunicaciones en los coloquios de la Sociedad Española de Historia de la Educación, de la que es miembro, concretamente el trabajo titulado Doña María Illa Torrens, primera directora del Colegio de Niñas Pobres de Betanzos. La educación es la columna vertebral de una sociedad y de que sea o no acertada depende el futuro de sus gentes, sobre todo en épocas de crisis, que tarde o temprano siempre llegan. Veamos, por tanto, a grandes rasgos cuál ha sido nuestra historia de la educación a nivel local y si eso puede darnos alguna luz para el futuro. Con todos nosotros, José Manuel Domínguez. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que cambié un poco el título de la conferencia, que como ustedes pueden ver se titula Antiguas escuelas en Betanzos y la evolución de la enseñanza en Betanzos desde el siglo XVI al XIX. Es un largo periodo del que quiero hablarles, con escuelas muy diferentes, preceptores, estudios, escuelas, colegios, institutos municipales, institutos privados, con instituciones muy diferentes. Y en la conferencia voy a hablar de dos grandes periodos, que uno es el antiguo régimen, y luego me detendré en el siglo XIX, y en el principios del siglo XX luego me detendré en el siglo XIX y pararé con la aparición de las escuelas García Hermanos, de los hermanos García Naveira, quedando pues todavía el siglo XX, la Segunda República, el periodo actual. Bien, y vamos a empezar. Si es que esto funciona. Ya empiezan las cosas. Bien. El largo periodo del antiguo régimen, que como saben pues es desde los Reyes Católicos hasta la Revolución Francesa, pues vamos a ver, Betanzos ocupa un lugar destacado, es una ciudad importante dentro del Reino de Galicia, y la mayoría de la población es una población, hay ciudades, efectivamente, Betanzos es una ciudad importante, pero es una ciudad pequeña, igual que todas las ciudades gallegas. La mayoría de la población es una población rural y es una población analfabeta. Además es una sociedad estamental, dividida en estamentos, en que están los nobles dedicados al gobierno y dedicados a la guerra, están el clero dedicado a rezar y está el pueblo dedicado al trabajo en el campo o en los gremios, en las ciudades. Y esos estamentos son muy cerrados, es muy difícil pasar de un estamento a otro.
En el antiguo régimen, en Betanzos y en el resto de España también, hay, bueno, al hablar de la educación, voy a hablar de los maestros de Avezar, en Betanzos, de los estudios en los conventos de Santo Domingo y San Francisco, de la cátedra de la gramática o de latinidad de Betanzos, y también de un aspecto de la enseñanza femenina que eran los colegios de huérfanas. Bien, ¿qué eran los maestros de Avezar? Como dije, la mayoría de la población era analfabeta, pero evidentemente había necesidades de enseñar, había necesidades de aprender, y una de ellas eran quienes sentaban las primeras letras, se llamaban maestros de Avezar. Es decir, en los libros de actas de los ayuntamientos de esta época, de esta antigua época del siglo XVI y XVII, aparecen unos contratos entre un agente, entre un maestro y el ayuntamiento, o aparecen contratos entre un maestro y alguien particular para enseñar a avezar, a leer y a escribir. Hay quien ve que en esta palabra de avezar, pues una etimología de la enseñanza del ABC, aunque eso no está muy claro. Hay un libro antiguo de 1925 de Pablo Pérez Constanti, Notas Viejas Galicianas, y tiene una larga enumeración de maestros de avezar en Galicia. Y entre ellos aparece este Juan Domínguez de Busto, 1632, en Betanzos. Juan Domínguez de Busto era de Santiago y vino a Betanzos, lo contrató el ayuntamiento por 6.000 maravedís al año durante 6 años, pagaderos en trimestres al año, para enseñar a leer por un real y medio a leer y a escribir, y por 2 reales a leer y a escribir y contar. Aparte también tenía que enseñar la doctrina cristiana, que eso siempre, y participar en cuantas actividades religiosas hubiese en el pueblo. Estaba obligado a salir con sus discípulos y con su cruz a todas las procesiones generales y particulares que se hicieran, estando exento de una serie de obligaciones para eso. Esto también se recoge en el archivo del Reino de Galicia, bueno, en un legajo del archivo del Reino de Galicia, porque entabla pleitos con otros posibles maestros que había en aquella época en Betanzos. Bien, este es uno de los aspectos. Voy a ir diciendo datos así del antiguo régimen de la enseñanza elemental. Otros que enseñaban a leer eran los notarios, los escribanos. De un periodo más tarde, ya de la Ilustración, en el archivo municipal de Betanzos hay un documento en que el escribano, el notario, José Lamas y Andrade, le piden información de quién tiene en su notaría, y él dice que tiene a un chico, a un chaval de 15 años que se llama José Sánchez Bamonde, que asiste a su casa para aprender a leer y a escribir. Y aparte dice que es inepto para el ejercicio de las armas. Aparte está el hijo del notario, que se llama Diego Lamas de Andrade, de 21 años, su oficial de pluma, del cual dice que se formó en artes es filosofía, en la Universidad de Santiago, y que asiste a la cátedra de moral del convento de Santo Domingo. Quiero ir dejando claro que están a un primer nivel la enseñanza de las letras y la enseñanza de escribir. Después, durante todo este largo periodo del siglo XVI al XIX, el latín es absolutamente necesario para ir a la universidad, porque la universidad de Santiago, de Salamanca, de Alcalá de Henares y por supuesto las fuera de España, París, Bolonia, etc., la lengua de la universidad y de los textos universitarios es el latín. Bien, y entonces por un lado estaba enseñando a leer y escribir, por otro lado estaba a enseñar el latín, que era en las escuelas de gramática, de las que voy a hablar después. Y en la universidad los estudios eran de artes o de filosofía, y la cumbre de todos los estudios era la teología. También había estudios de medicina. Y los otros estudios, como las matemáticas y como los estudios técnicos, que hoy son muy importantes, no eran estudios universitarios en aquel momento. Las matemáticas ocupaban un lugar totalmente marginal en la Universidad de Salamanca. Y bueno, hay que tener en cuenta ese esquema, ¿no? Entonces, este notario, vuelvo al maestro de Avezar y a los escribanos de Betanzos. Este escribano de Betanzos tiene un hijo que asiste a los estudios que hay en el convento de Santo Domingo de artes. Esto es lo que dice un documento del Archivo Municipal de Betanzos. Y efectivamente,
Otro aspecto de la enseñanza del antiguo régimen son los estudios en los conventos. Y en Betanzos hubo estudios en los conventos de Santo Domingo y de San Francisco. Los estudios que había en estos conventos no eran de latín, eran de filosofía, artes, de una filosofía escolástica, una filosofía neoplatónica, totalmente especulativa, sin nada experimental. La palabra es verba non res, o sea, solo palabras y no la experimentación, solo palabras, no las cosas. Y bien, que en los conventos de Santo Domingo y San Francisco hubo estudios tanto de artes y de teología moral. Hay un documento en el archivo municipal de Betanzos de 1712, que son unas constituciones de la cátedra de gramática, que después voy a hablar más detalladamente de ellas. Y en ese documento dice que los lectores de artes y de teología del convento de Santo Domingo y San Francisco participen en la elección del catedrático de gramática de la cátedra de Betanzos. Esto nos demuestra que están funcionando en ese momento estudios de arte y de Santo Domingo, pero dice otra cosa más ese documento. Dice que el convento de Santo Domingo tiene una fundación, es decir, tiene un aporte económico para que haya siempre lector ahí. Y efectivamente eso coincide con la bibliografía, porque en el convento de Santo Domingo está enterrado Baltasar de Ulloa y Seijas, que en 1695 creó una fundación para que hubiese ahí estudios de artes y de teología. Eso pasa en el convento de Santo Domingo. Es decir, regularmente, de manera periódica, había un lector que daba clase de eso. Pero no ocurre lo mismo eso en el convento de San Francisco, que había clases de artes y de teología, pero no siempre. ¿De qué daban clase? Vuelvo a decir, posiblemente me repita varias. Daban clase de artes y de una filosofía neoplatónica, y usaban estos libros como este. Este libro procede del monasterio de Lérez, en Pontevedra, y está en la biblioteca de la Fundación Barrié en La Coruña. Esa es la portada del libro. Hay más libros de este estilo en la biblioteca de la Universidad de Santiago. Se llama, esto es dentro del libro, bueno, los traje porque son así bonitos, El árbol de la oposición de los contrarios, y este otro se llama El árbol de Porfirio, y efectivamente Porfirio era un filósofo neoplatónico de allá del siglo V, un poco antes, pero yo lo traigo para ilustrar de qué daban clase en los conventos. Vuelvo a insistir que era un tipo de una filosofía especulativa, tal vez hoy no la entendamos bien, pero también hay que darse cuenta que hay que situar cada institución educativa en su época. Y estamos hablando de una época muy antigua, hay que tener bastante imaginación para hacerse idea de cómo era la cultura en aquella época. Les intentaré mostrar algunas fotos en ese aspecto. Entonces, primero, maestros de Alezar. Segundo, estudios en los conventos de Santo Domingo y San Francisco. Y luego una cosa muy importante que hubo en Betanzos, que también hubo en muchísimos municipios de La Coruña y de España, de Galicia y de España, fue la cátedra de latinidad. En Betanzos hubo una cátedra de latinidad en la que daban clase de latín. Se llaman cátedras de latinidad o escuelas de gramática. Y ahí yo ya paso varias cosas. Bien. ¿Quién fundó esta? Vamos a ver, el documento fundacional de esta cátedra fue transcrito por Vales Villamarín y está en el boletín de la Academia Gallega, en la colección de documentos históricos. Y fue fundada en 1614 por el rector de San Andrés de Obre, Juan Fernández Pereira, el 24 de agosto de 1614. Los patronos, o sea, era una fundación. El creó una fundación significa que dejó dinero, o sea, no dinero, sino tierras, bienes y también dinero, para que ahí se crease, para que en Betanzos hubiese un sitio en donde daban clase de gramática. En ese momento la palabra gramática siempre significa enseñanza del latín. ¿Quiénes eran los patronos? O sea, ¿quiénes eran los dueños de esa cátedra? Los herederos de este señor, de Juan Fernández Pereira.
Es una familia que tiene mucho el apellido Luna y fueron en numerosas ocasiones regidores de la ciudad de Betanzos y de otras ciudades gallegas. Esto no lo sé exactamente, pero me da la impresión de que Francisco Aguiar y Seijas estaba medio emparentado con ellos, con alguno de ellos, porque este Francisco Aguiar y Seijas estudió en esta cátedra. Bien, ¿cuál era la base jurídica de esa, digamos, llamándolo así, de esta cátedra? Igual, ya quiero decirles que hubo cátedras de latinidad en todas las ciudades de Galicia. Bueno, en todas no, pero muchas, en sí muchas en todas las ciudades de España. Es decir, no es algo exclusivo de tantos. Pero, ¿cuál era la base jurídica de esta? Y esto es todo similar en todas las cátedras. ¿Cuál era la base jurídica de la cátedra de latinidad? Pues el testamento de Juan Fernández Pereira, por la cual funda esto. ¿Qué personal tenía? Es decir, ¿quién daba clase allí? Un catedrático, se llamaba catedrático de la cátedra de latinidad o preceptor de la cátedra de latinidad. Este catedrático daba clase para menores, medianos y mayores de latín, era la terminología de la época, y estaba obligado a decir misa en la capilla de la circuncisión del monasterio de San Francisco de Betanzos, capilla que hoy no existe. Provisión. De manera similar, en todas estas cátedras, que vuelvo a decir que en todas las ciudades, muchas ciudades gallegas y muchas ciudades españolas funcionan muy parecidamente, el testamento lo que suele detallar más cuidadosamente es cómo tiene que proveerse la cátedra. Entonces la provisión era, resumiendo, un preceptor o un clérigo que era elegido cada 6 años mediante un procedimiento similar en todos estos estudios, que consistía en que si había una vacante en la cátedra, se fijaban unos edictos diciendo que había una vacante y se fijaban en las puertas de las iglesias de la ciudad, y se constituía una especie de tribunal formado por el guardián de San Francisco, el prior de Santo Domingo, el prior del monasterio de las Cascas, los predicadores de dichos monasterios, los clérigos de la cofradía de Corpus Christi y los rectores de las parroquias de la ciudad. Y entonces entre todos esos elegían al que iba a dar clase de latín. Más en las constituciones esas de 1712, los lectores de artes y de teología de los conventos de Santo Domingo y de San Francisco si lo hubiese. Para el sostén de esa cátedra, pues dejaba numerosas tierras aforadas, una serie de bienes, como la 4ª parte sine cura del beneficio de Santa Eulalia de Curtis y 300 reales que aportarían los herederos, entre otras muchas. Vamos a ver, bueno, nada, aquí sí, la cátedra de latinidad tuvo un edificio propio. Inicialmente no sé dónde estaba, no se sabe dónde estaba, pero los primeros patrones hicieron una permuta con un solar que estaba hacia la zona de frente a San Francisco, el convento de San Francisco, y ahí estuvo situado en la cátedra de latinidad. Bueno, esta es la iglesia de San Andrés de Obre, de donde era rector este señor Juan Fernández Pereira, la iglesia de San Andrés de Obre en la actualidad. Bien, este es un plano, lo que tiene a la izquierda, es un plano de Vales Villamarín, situando la Cátedra de Latinidad. Miren, aquí les pone solar de la Cátedra de Latinidad y Humanidades, fundación de Juan Fernández Pereira. Juan Francisco pone ahí, pero el testamento pone Juan Fernández. Y ven que aquí está la iglesia atrio y antiguo cementerio, y aquí está la iglesia Santa María de Azobre. Por lo tanto, estaría más o menos de frente al monasterio de San Francisco. Y esto que pongo aquí son los patronos de la cátedra. Lo que está marcado más oscuro, se ve poquito, pero bueno. Entonces, este patrono, en 1712, este señor Andrés Varela y Luna, le dio unas nuevas constituciones a la cátedra, que son estas. Y yo ahora no les voy a decir todo eso, porque es muy largo, pero sí quiero llamar la atención de varias cosas de este documento. Ya puse aquí que esto está en el Archivo Municipal de Betanzos, en la caja tal, porque yo, dentro de la historia de la educación del antiguo régimen, este es un documento que considero muy importante por los siguientes motivos. Primero, el documento nos dice quién es el patrono, vamos a ver, perdón. Nos dice quién es este patrón. Nos dice cosas de él, que estudió en el Colegio de San Jerónimo de Artistas. Esto es la Universidad de Santiago. El Colegio de San Jerónimo es el actual rectorado de la universidad. Por la parte de atrás, está el colegio de Fonseca. Y el Colegio de San Jerónimo
es el actual rectorado. Bien, nos dice que estudió en el seminario del Colegio San Jerónimo de Artistas y en el Principal de Santiago Alfeo, catedrático de Filosofía de la Universidad de Santiago y regente del Colegio de San Jerónimo, es decir, que dio clase de gramática o de artes en el Colegio de San Jerónimo, y cura y rector de los beneficios curados, bueno, dice una serie de iglesias de las que tenía beneficios, y patrono de la Cátedra de Latinidad y Buenas Letras de la ciudad de Betanzos, que en ella fundó el piadoso ánimo del bachiller Juan Fernández Pereira, cura y rector de San Andrés de Ogre, el 24 de agosto de 1614. Bien, entonces, este señor, en 1712, da nuevas constituciones, y en estas constituciones dice: yo destacaría esta 13ª, que pone arenga del día de San Lucas. El día de San Lucas es el 18 de octubre. Y al igual que pasaba en el antiguo régimen, en la Universidad de Santiago, bueno, háganse cuenta que la Universidad de Santiago en aquel momento era el Colegio de Santiago Alfeo y el Colegio de San Jerónimo. No eran otras cosas. El Colegio de Santiago Alfeo para teología y el Colegio de San Jerónimo inicialmente para gramáticos, y después, es decir, para latín, y después para artistas, cuando los jesuitas construyeron en Santiago su colegio, que ya cogieron la gramática. Bien, entonces, el día de San Lucas hacían el catedrático, le dice, en las constituciones le dicen que al catedrático tiene que hacer una arenga en latín, de la siguiente manera, dice: el catedrático tiene la obligación de instruir durante el tiempo de la vacante del verano, durante el tiempo de las vacaciones del verano, a un niño de los más despejados de su estudio, para que el día de San Lucas, que es el 18 de octubre, a las 10 de la mañana haga una arenga latina, cuyo asunto sea un panegírico de la gramática que exalte e inflame los ánimos de los oyentes a aprenderla para conseguir otras ciencias, haciendo en la arenga piadosa memoria del venerable fundador, y que dicha arenga se diga en el púlpito de la iglesia de Santa María de Azogre. Ya también llamó la atención eso de que una arenga latina que inflame a los oyentes para aprender otras ciencias, porque el latín se consideraba la llave para aprender otras ciencias, porque realmente era así, porque tenía que aprender latín, porque en la universidad se daba todo en latín. Bien, un punto importante. Bueno, todo lo que dice de esto es puntos para la elección del catedrático, es decir, siempre estas constituciones y siempre de lo que se preocupan el testamento de las fundaciones de las cátedras de latinidad, tanto en Betanzos como en otros sitios, es de especificar cómo se tiene que elegir al catedrático. Pero aquí dice, en el punto 11, está lo que les dije antes: el voto de los electores en conventos de San Francisco y Santo Domingo. Los lectores de Teología y Artes de los conventos de San Francisco y Santo Domingo participen en la elección del catedrático. Este punto de las constituciones nos informa de forma indirecta que en 1712 en los conventos de San Francisco y Santo Domingo había estudios de artes y de teología. En San Francisco los estudios eran temporales, en algunas épocas los había y en otras no, mientras que en Santo Domingo sí los había siempre, debido a la fundación, al aporte económico de la fundación de Baltasar de Ulloa y Seijas, que había hecho en 1695. Bien, vamos a ver. Otra cosa interesante es el punto 18º y 19º, la Constitución esa, porque hablan de una festividad que es la festividad de San Nicolás. Bueno, San Nicolás, ya saben, es el actual Papá Noel, pero San Nicolás era el patrono de los estudiantes de gramática durante todo el antiguo régimen. Eso es así porque, bueno, esto de los santos pues tiene una historia muy truculenta, de que libró a unos estudiantes de la muerte, que un posadero los había matado y entonces él los volvió a resucitar, y por eso se representa siempre con un tonel en donde iban a ser cocinados los estudiantes. Bien, el caso es que San Nicolás era el patrono de los estudiantes de gramática, de latín, y se celebraba la fiesta el 6 de diciembre, como se celebra, bueno, está indicado en el calendario hoy. Y los estudiantes hacían una fiesta consistente en que uno de ellos lo disfrazaban de obispillo, lo llamaban, y después formaban la corte del obispo. Y esto daba pie a que se hicieran pues algaradas en las ciudades, no solo en Betanzos, sino esto pasaba en todos los lugares donde había cátedra de gramática, pues hubiese jaleo. Llegó a ser tal, los jesuitas, es decir, los jesuitas en aquella época eran los que tenían el control prácticamente todo el absoluto de la enseñanza, excepto estas cátedras municipales. Los jesuitas prohibieron la fiesta de San Nicolás en sus estudios, y hacia el finales del siglo XVIII, por algún lado tengo aquí
En 1758, no a finales, fue prohibida por el Estado, por el rey. El caso es que esta Constitución, la 18 y la 19, habla de esta fiesta en Betanzos. Dice, bueno, los puntos 18º y 19 hacen referencia a la fiesta de San Nicolás, 6 de diciembre, en Betanzos. El obispillo y sus cardenales tenían que ir a buscar al patrono de forma solemne, y también menciona los desórdenes y tropelías que tenían lugar en la fiesta. Habla de los rogueros, porque le consta con evidencia que la víspera y el día de dicho San Nicolás, algunos de los estudiantes se visten y disfrazan con mascarillas y como rogueros, que vulgarmente llaman, y suelen con violencia quitar a las mujeres las ruecas para precisarlas a que no hilen en aquellos 2 días, y que a la sombra de estos estudiantes disfrazados se disfrazan otros vecinos con el motivo de vengar alguna injuria y agravio, cubiertos de mascarillas, de que se siguen que se efectúen muchas y muy escandalosas insolencias. Bueno, y entonces dice que no se haga eso, y sino que el catedrático tome medidas, si no va a ser multado. En fin, que está hablando de esta fiesta que ocurre en todas las cátedras de gramática, y una referencia a la Cátedra de Latinidad de Betanzos en estas constituciones a esta fiesta. Bien, otro punto que tal es, por ejemplo, el bedel. La cátedra tenía un bedel, y en la Universidad de Santiago y en otras cátedras el bedel tenía funciones evidentemente de abrir y de cerrar la cátedra, como puede ser aquí, llevar recados del Ayuntamiento de la Justicia y el Regimiento de la Cátedra, etc. Pero también tenía otra función, que era multar al catedrático si se retrasaba. O sea que tenía una función inspectora del estudio. Eso también pasaba en la Universidad de Santiago. Y bien, bueno, en la duración del curso no había exactamente curso, porque los alumnos no había matrícula en este momento, y tardarán a verla, algo que entendemos como hoy como matrícula, pero sí dice que el catedrático tiene que dar clase desde el día de San Lucas hasta la víspera de Santiago. En algunas cátedras se prolongaba más, hasta el 14 de agosto. Bien, esta es la portada de esas constituciones, que está en el Archivo Municipal de Betanzos. Bien, y vamos a ver, ¿por qué eran importantes las cátedras de gramática? Pues porque ya se estudiaba latín, y entonces yo, cuando me puse a estudiar estas cosas, siempre me preguntaba, a ver, ¿y por qué estudiaban latín si es que ya en la Edad Moderna, que en donde estamos, siglo XVI, XVII, el latín no lo hablaba nadie, y no lo hablaba nadie? Es decir, en la ciudad nadie hablaba latín, los escribanos no levantaban actas en latín, levantaban actas en castellano o en gallego hasta el siglo XIV, ¿vale? Pero ¿por qué no se estudiaba castellano? No, estudiaba en latín por ese motivo, porque el latín era la lengua de la Iglesia y porque el latín era la lengua de la universidad. Todas las obras de la universidad en esta época no están escritas en romance, están escritas en latín. Y entonces había unos sitios previos a ir a la universidad que eran las cátedras de gramática, como esta que hubo en Betanzos. En las universidades se llamaban los colegios menores, pero era algo previo a ir a los estudios superiores de la universidad, que eran los estudios de artes y de medicina, y por encima la teología, que estaba por encima de todos esos. Y entonces, bueno, bien, aquí tenemos este grabado que quiero comentarles, que muestra, es un grabado muy simbólico. Ese grabado está sacado de un libro que se llama Margarita Filosófica Nova, de un humanista del siglo XV-XVI que se llama Gregor Reitz. Y entonces en ese libro tiene varios grabados de ese estilo. Entonces es muy simbólico, porque esto es la torre del conocimiento de la época. Además es una torre, ustedes ya saben que los humanistas, bueno, es decir, una torre muy relacionada con la torre de Babel, que se cae y tal, y los humanistas estudiaban mucho la Biblia. Y esta señora de aquí, ya ven que aquí no lo ven muy bien, pero ahí pone, les digo yo, Typus Grammaticus. Y entonces esta señora es la gramática. Esa señora también es Nicostrata, que es una señora legendaria, la inventora del alfabeto latino. Efectivamente, en su mano derecha tiene el alfabeto latino y está guiando al niño, y en la otra mano tiene una llave. Y esto lo dicen en muchos sitios en esa época los humanistas. Gran humanista de España, Nebrija.
Y Nebrija tiene una obra, ya saben ustedes, Primera Gramática del Castellano, 1492, pero 11 años antes, 1400, a ver, que ya me pierdo, 1481, gracias, escribió Introducciones Latinae, porque Nebrija era un humanista formado en Italia, y lo de él era el latín, no exactamente el castellano, y daba clase en la Universidad de Salamanca de gramática, de latín. Él era un gramático, igual que el Procense, igual que Luis Vives, igual que Erasmo. Erasmo era un humanista. Bien, entonces estamos hablando de esa época, un poco después, pero es eso. Esto es un estudio de gramática, luego que voy en Betanzos. Y entonces, vuelvo al grabado, un grabado muy simbólico. Aquí está la gramática, guiando al niño a la torre del conocimiento. ¿Quiénes están en la parte de abajo? Los gramáticos medievales. Y los gramáticos medievales eran Donato y Prisciano. Eran estos señores, durante toda la Edad Media se usó una gramática de ellos para estudiar latín. Les recuerdo que yo de lo que estoy hablando son de antiguas escuelas, y son muy antiguas, ¿eh? De las de la primera foto saben ustedes. Bien, primera en la planta baja y abajo, los gramáticos. La gramática en latín es necesario para estudiar lo que viene más arriba. ¿Y qué viene más arriba? Aquí, en el segundo piso. En el segundo piso están Aristóteles, Cicerón, la retórica, y Boecio, la aritmética. Más arriba, ¿qué está? A ver, que me pierdo yo estoy por aquí, no tengo. Más arriba, ¿quién está? Está Pitágoras, Euclides y Ptolomeo. Y luego Séneca por aquí. Y arriba de todo, ¿quién está? Arriba de todo está la teología. Y la teología, aquí pusieron una de sus ramas, Pedro Lombardo, podían poner a otra. Llamo la atención, o sea, la gramática, parte baja, o sea, parte elemental, el sistema educativo, que se pudiese hablar en aquel momento sistema educativo, que eso es un concepto moderno, totalmente del siglo XX. En la parte baja de todo, estarían los maestros de Avezar. Habría que enseñar a leer y a escribir y tal. Pero los que querían hacerse curas, es decir, los que querían entrar en la iglesia, o los que querían hacer estudios universitarios, latín, escuelas de gramática. Primero latín, mucho latín. Y luego eso, también la medicina por ahí. Miren, aquí tienen esa señora. Eso es un grabado, y el grabador se llama Peter Corcis, 1566. Gramática, la llave del conocimiento. Otra vez Nebrija. Nebrija lo dice en Introducciones Latinae. Es la llave que abre las otras. Y cuando los fundadores de las escuelas de gramática, que bueno, yo me dediqué a estudiar eso un poco, cuando los fundadores de las escuelas de gramática en sus testamentos fundan escuelas de gramática, suelen decir que es la llave que abre otras cosas. Ven a repetir esa expresión se repite muchas veces. Bien, yo siempre, a ver, en una iglesia, es difícil encontrar en una iglesia una representación de la gramática. Por aquí en Galicia no las hay, pero en esta iglesia, en esta catedral, no es una catedral, la catedral de Reims, Francia, en la puerta real de la catedral de Reims hay una representación de todos estos señores que les dije antes, de Donato, de Prisciano y también de la gramática. Esta de la derecha es una representación de la gramática. En la parte de abajo están unos niños con unos libros y ella les está enseñando eso. Y fíjense que lleva un azote, porque efectivamente, o sea, lleva una vara, una especie de vara, ¿no? Porque en esa época, sí, zoscaban, tal cual. La gramática se representa con una vara. Y evidentemente pegar ni es inteligente, ni educativo, ni tiene buenas consecuencias, ni mucho menos está bien visto. Pero en aquella época los testimonios que dan de las escuelas de gramática es que el gramático hacía uso y abuso, el catedrático que daba clase en ese estudio, en el estudio de Betanzos y otros similares, hacía uso y abuso de esto. Cosa criticada por los humanistas, porque Lorenzo Palmireno, que era un humanista y un gramático de la Universidad de Valencia del siglo XVI, dice, por decir uno, pues si enseñamos letras humanas, no seamos inhumanos en repartirlas. Tengamos en cuenta que los antiguos nos pintaron en la escuela a Apolo con vihuela y a las musas danzando, y ninguno de ellos trae azote, porque las letras no espantan, sino que matan de amores. Pero lo dice mucho mejor Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes estudió en la cátedra de gramática que Juan López de Hoyos tenía en Madrid, y posiblemente también en el Colegio de los Jesuitas de San Hermenegildo en Sevilla. Y guardaba de ellos un buen recuerdo, y en el coloquio de perros dice cómo a los estudiantes de gramática
Los reñían con suavidad, los castigaban con misericordia, los animaban con ejemplos, los incitaban con premios y los sobrellevaban con cordura. Y finalmente, cómo les pintaban la fealdad y el horror de los vicios y les dibujaban la hermosura de las virtudes para que, aborrecidos ellos y amadas ellas, consiguiesen el fin para que fueron criados. Eso lo dice en el coloquio de perros, entre el coloquio de Cipión y Berganza. Bueno, a ver, un poco más de las escuelas de gramática. Los alumnos en las escuelas de gramática, como la de Betanzos, se dividían en menores, medianos y mayores, y también de mínimos, es decir, según su conocimiento del latín. Y otra terminología era generistas, preteristas, sintaxistas y retóricos. En la escuela de gramática de Betanzos, igual que en las otras, las clases seguramente eran gratuitas. Y no se crean que aquí iban los nobles no estudiaban, o tenían un preceptor particular, o no iban a las cátedras de gramática, iban la gente de la ciudad, y si podían, la gente del campo, porque usaban el latín pues para procurar ir a la universidad, para procurar crecer. Tengan en cuenta que hubo muchas escuelas de gramática. Hay quien dice que llegó a haber 4.000 en toda España, y hay una pragmática del rey Felipe IV limitando estas escuelas de gramática a las ciudades que tenían corregidor. La intención era que la gente no fuese a estudiar, porque si no dejaba los trabajos y se dedicaban a estudiar latín. Recuérdense que esta es una sociedad estamental y la gente puesta en sus estamentos. Los que tenían que gobernar eran los nobles y no la otra gente. Betanzos tenía corregidor compartido con Coruña. Bien, no existía un curso, es decir, cuando yo hablé que el curso empieza en San Lucas, y es decir, el catedrático tiene que impartir latín desde San Lucas hasta la víspera de Santiago, pero no existía realmente matrícula en estas cátedras de latinidad, y excepto en los colegios de los jesuitas, que se puede encontrar alguna relación de alumnos, no se encuentran relaciones de alumnos en las cátedras de latinidad de los municipios. Los catedráticos se llaman preceptores o catedráticos, y ustedes acuérdense de la literatura picaresca del Buscón, que habla de estos tipos de preceptores, y la literatura picaresca y también alguna literatura de la Ilustración los pone muy mal. Da una visión muy realista y muy que los estudios pues están, bueno, una muy mala visión de estos estudios. Un ambiente miserable en las escuelas de gramática y también de las universidades de la época. Tanto esto en la vida del Buscón de Quevedo y Guzmán de Albarracín se ve esto. Bien, se estudiaba latín, la virtud literata, pongo ahí abajo yo. Efectivamente, se estudiaba latín, pero no se estudiaba todo. Se usaban textos de latín para coger un latín bonito, por ejemplo a Cicerón, y por supuesto que no estuviese en contradicción con ninguna doctrina de la Iglesia. ¿Qué libros usaban? Pues usaba este libro. Este es un libro bonito. Este libro está en la Biblioteca Nacional. Son Introducciones Latinae de Nebrija. Lo que pasa es que este es un libro miniado, es un libro pintado, y está puesto para que usas un noble. Esa miniatura es Nebrija impartiendo una lección ante Juan de Zúñiga. Esta edición de las Introducciones Latinae de Nebrija, el Antonio, no se usaba en las cátedras de latinidad, porque era para usar de una manera particular en la casa de un noble, pero este otro sí. El primero está en la Biblioteca Nacional, en Madrid, pero el segundo está en la Biblioteca de la Casa Consulado, en La Coruña, y es una edición del Antonio, se llama el Antonio también, en las Introducciones Latinae de Nebrija, de 1558, creo que pone por ahí abajo. Este era uno de los libros que se usaban para la enseñanza del latín durante todo el antiguo régimen, del siglo XVI al siglo XIX. ¿Qué otros libros usaban? A ver, por supuesto se usaba Cicerón, las epístolas de Cicerón, porque las doctrinas de Cicerón, el estoicismo, pues coincide plenamente con la moral cristiana. No se usaba Terencio, por ejemplo. Terencio no se podía usar en los colegios de los jesuitas porque tiene párrafos que no coincidían con el catolicismo. Estamos en una época que hay una íntima unión entre la cultura y todo lo religioso. Quintiliano, que fue un gramático, también se usaba.
Valerio Máximo, que aquí en los 9 libros de los ejemplos y virtudes morales de Valerio Máximo tiene una historia de Roma, pero es una historia de Roma, no es una historia realista, es una historia es una historia un tanto de vodevil, una historia de dichos, y no es un libro histórico que busque el realismo. Por eso los humanistas que estudiaban estos libros y que estudiaban la Biblia y que traducían a ver si hacían un estudio filológico, empezaban a contradecirse con los teólogos, y eso era un grave problema para los gramáticos, era un gran problema para Nebrija, que estuvo protegido por Cisneros, que si no lo podían procesar, y fue un grave problema para el Brocense, que era un gran gramático de la Universidad de Salamanca, que se murió, pero si no lo procesaban. Más libros. Bueno, pues hay van dos llamas. Virgilio, por supuesto, la Eneida y las Geórgicas, y este libro que vamos a ver, todos estos libros de aquí de atrás, esos 3 pertenecen a la Biblioteca de la Casa Consulado en La Coruña, son antiguas ediciones. La Biblioteca de la Casa Consulado en La Coruña, que está junto al museo, tiene unos libros muy antiguos. En La Coruña hubo una cátedra de latinidad también dependiente de la colegiata, los patronos eran la colegiata y el Ayuntamiento de La Coruña. Este libro también viene de la biblioteca de la Casa Consulado, y estos 2 libros que tengo ahí son las traducciones de las Geórgicas por un catedrático de latinidad de la época, que es Juan de Guzmán, que era un catedrático de la cátedra de latinidad de Pontevedra, y fue el primero que tradujo las Geórgicas al castellano, antes que Fray Luis de León. Y este libro, por ahí les pone, viene de la biblioteca Biblioteca Central de Castilla-La Mancha, Toledo, y este otro de la Biblioteca Nacional. Son 2 ediciones diferentes, una de 1586 y la otra, pues la tendría que buscar por aquí, de la traducción de Juan de Guzmán de las Geórgicas de Virgilio. Bueno, actividad académica en estas cátedras, igual que en la cátedra de Betanzos, daban clase por la mañana y por la tarde, con esas horas, primera hora, segunda hora, con una variación en invierno, según fuese invierno o verano, y por la tarde otras 2 horas. Y la docencia, ya les dije, desde San Lucas hasta la Asunción de la Virgen 15 de agosto, o antes hasta la víspera de Santiago, que sería el 24 de julio. 2 horas matutinas, 2 horas vespertinas, con variación de 1 hora en el horario de invierno y de verano, y eso era debido a la disminución de la luz solar, porque había que usar velas, y eso era caro. La última hora del día de repaso se llamaban conferencias o reparaciones. En todo este tipo de cátedras y en los estudios de los conventos, lo que predominaba era cómo daban clase, con todas disputaciones, o sea, controversias entre uno y otros. En unas semanas sin festivos el jueves era de descanso. Esto del jueves tomen nota, o tomo nota, porque siempre después el jueves siempre era de descanso, y también en el siglo XIX en las escuelas elementales pasa eso. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo era la vida en la cátedra de latinidad? Bueno, entonces permítanme leerles un trocito, solo un trocito, porque si no vamos mal de tiempo. Las escuelas de latinidad estaban situadas en las proximidades de las iglesias, como era la de Betanzos. Esto era así porque tenía una estrecha vinculación con las mismas. Lo más probable era que su catedrático fuese un canónigo de la iglesia o cualquier otro rango, pero no era necesario. Además, los alumnos asistían a los servicios religiosos como el rezo del rosario, la misa diaria. También participaban en fiestas eclesiásticas como la Navidad, el Corpus, etc. Por lo demás, el tañido de las campanas de la iglesia, convocando los actos litúrgicos, regía las horas de la cátedra y también la vida en la ciudad. Los relojes eran un bien caro y escaso. La escuela era el hogar del catedrático, del repetidor, que era el ayudante del catedrático, y de los alumnos internos, si lo sabía. No, en la cátedra de Betanzos apenas quedan datos y no me consta que hubiese alumnos internos, pero sí en la vecina de Pontedeume. Seguramente dormirían en una habitación en la parte de arriba del aula. No había pupitres, los estudiantes escuchaban y si necesitaban escribir lo hacían en grandes mesas. Un reloj de arena, una ampulleta, es el término en la que viene en los testamentos y en las oposiciones, marcaba el paso del tiempo, así como el tañer de las campanas de la iglesia.
A los colegiales que asistían a la cátedra se los recontaba a las 7 de la mañana, luego empezaban los ejercicios divididos en sus clases respectivas. En una parte del aula, el repetidor, o sea, el ayudante, explicaba los rudimentos del latín y el catedrático se situaba a otra parte, en otra parte del aula, pues explicando ya partes más avanzadas como la retórica o las epístolas de Cicerón, etc. Bien, un poco más. Bueno, vamos a ver, calendario de una cátedra de gramática. Esto hay que poner la salvedad que un calendario escolar no lo hay en esa época, ni lo hay hasta finales del siglo XIX. Pero sí quiero volverles a decir que el catedrático empezaría a dar clase el 18 de octubre, que es el día de San Lucas. Aquí está el 6 de diciembre, que sería la fiesta del obispillo, que después fue prohibida. Y después todos los jueves libres por la tarde o todo el día, y después si había Navidad y Semana Santa, y si había también Carnaval con miércoles de ceniza, y bueno, nada más. Eso serían un poco el calendario de una cátedra de gramática. Bien, cátedras, esto ya se lo estuve diciendo, cátedras de latinidad los hubo en muchos sitios, y aquí tiene una relación de cátedras de latinidad en los municipios de Galicia, y no todas. Tengan en cuenta que la Universidad de Santiago, los inicios de la Universidad de Santiago fueron una escuela de gramática fundada por López Gómez de Marzoa el 4 de septiembre de 1495, y luego tuvo toda una trayectoria que ahora no me puedo detener porque si no, no. Bien, pero todas estas son cátedras de latinidad que hubo en Galicia. Entonces, por ejemplo, vecinas, la de La Coruña, fundada en 1512, dependía de la colegiata y del regimiento de la ciudad. En Pontevedra es fundada por este ser clérigo, que fue donde dio clase ese Juan de Guzmán. En Viveiro hubo una fundada por María Sarmiento de Rivadeneira. En Pontedeume hubo una fundada por el regidor Juan Beltrán de Anido. Y en Betanzos está la de Juan Fernández Pereira, fundada en 1614, y aquí tienen pues varias de ellas. Y aquí en la diapositiva siguiente, bueno, situadas en un antiguo mapa de Galicia. Bien, aquí hay fotos, o puse fotos, de cátedras de latinidad. Este es el que le dije, el Colegio de San Jerónimo de la Universidad de Santiago. Es lo que está en la actualidad en la Plaza del Obradoiro. Esta portada no es de aquí. Esta portada pertenecía a un antiguo hospital que estaba en la Zabachería, es decir, en la salida norte de la catedral, es decir, de frente al convento de San Martín Pinario. Y cuando construyeron, y allí era donde estaba el antiguo Colegio de San Jerónimo, en ese hospital, en el Hospital Viejo de la Zabachería, como los Reyes Católicos, a través, con su emisario en Galicia, Diego de Muros, construyó el Hospital de los Reyes Católicos. El Hospital Viejo de la Zabachería quedó vacío, y allí el arzobispo Alonso Fonseca III, que fue el fundador de la Universidad de Santiago, situó los estudios de gramática, y los estudios de teología los situó en el colegio nuevo que construyó, que es el Colegio Fonseca, que es el que está a la entrada de la Rúa del Franco en la actualidad. Bien, cuando tiraron el antiguo hospital de la Zabachería, esta portada la volvieron para ahí, porque es una portada muy bonita, una portada muy interesante. La empotraron y la pusieron ahí para que se conservase. En resumen, este era el antiguo Colegio de San Jerónimo, inicialmente para gramáticos, es decir, para latín, y después para artistas, es decir, para filosofía. Y los teólogos estudiaban en el otro, en el de Santiago al Feo. Esta es una iglesia de Ourense, la iglesia de la ermita de San Cosme y San Damián, que tenía anexada, o tenía unos beneficios que iban para una cátedra de gramática que había en Ourense. Esto es un escudo de la antigua, que estaba en la fachada de la antigua Catedral de Latinidad de Viveiro, fundado por doña María Sarmiento de Rivadeneira. Y esto es en Melliz. Esto de aquí lo fundó, es la Cátedra de Gramática de Melliz, fundada por Mateo Segade y Bugueiro, un arzobispo, que era un arzobispo de México y luego de Murcia, que era natural de Melliz. Y esto es un nombre, Rúa de Pasentería, porque los nombres dicen mucho, y entonces Rúa de los estudiantes, Rúa de las Pasantías, que está en Pontevedra, es una calle de Pontevedra, del casco antiguo de Pontevedra, donde también hubo una cátedra de latinidad.
Esto es la biblioteca actual de Pontedeume y es donde hubo una cátedra de latinidad, la cátedra de latinidad de Pontedeume. Esto es el seminario de Santa Catalina en Mondoñedo, y los seminarios daban clase de latín y lo primero que tenían era gramática y luego los otros estudios. Esto es en Sarria. En este solar hubo una cátedra de latinidad. Bueno, estos solo son ejemplos con fotos. Colegios de los jesuitas, solo así, un poco de pasada. Si hablo del antiguo régimen, que yo hablé de esto porque estoy parado en la cátedra de latinidad de Betanzos, si hablo de la enseñanza del antiguo régimen, pues hay que hablar de los colegios de los jesuitas. Los jesuitas en aquella época tenían toda una red de colegios en toda España y en toda Europa, hasta que fueron expulsados en 1762, en España, después del motín de Escalache. Y en Galicia tenían 6 colegios, 3 del siglo XVI y 3 del siglo XVII. El colegio de Monterrey, el de Santiago, el de Monforte, el de Pontevedra, el de Ourense y el de La Coruña. Y aquí se los pongo en fotos, bueno, ahí en un mapa y ahí en fotos. Porque esto es lo que se conserva de esos colegios. Esta es la iglesia de la Universidad de Santiago, situada en la plaza de Mazarelos, al lado de la Facultad de Geografía e Historia. Y esto fue la iglesia del colegio de los jesuitas, de hecho se llama la iglesia de la Compañía. Y esto es también la iglesia de la Compañía en Monforte de Lemos. Y esto fue el colegio de los jesuitas en el antiguo régimen en Monforte de Lemos, en Monforte. No les digo el fundador y todo eso, no nos vamos a parar en todo eso. Esto es la iglesia de Santa Eufemia en Ourense. Y fue, es decir, el colegio de los jesuitas tenía el colegio, que era toda, es decir, una cátedra de gramática, pero era mucho más grande que la de Betanzos, que cualquier cátedra de gramática municipal, y al lado siempre tenía una iglesia, por supuesto, y esta era la iglesia del antiguo colegio de los jesuitas, que actualmente es la parroquia de Santa Eufemia en Ourense. Esto es esto es en Pontevedra, esta de aquí abajo. A ver, ¿a dónde te fuiste? Esto, de aquí, Pontevedra. Y en Pontevedra es la iglesia de San Bartolomé, y al lado está el Palacio Sarmiento. Y todo esto fue el antiguo colegio, el Palacio Sarmiento, que es el Museo de Pontevedra, dependencias del Museo de Pontevedra en la actualidad. Todo eso fue el antiguo colegio de los jesuitas. Es decir, las piedras aquí también hablan, además de los documentos. Estudias un poco y ves, bueno, aquí esto fue esto. Y este grabado es de la colección de documentos de colección de grabados de Martínez Barbeito. Bien, esto es en La Coruña. Esta es la iglesia de San Jorge. Y esto aquí al lado estaba, y era la iglesia de los jesuitas, del colegio de los jesuitas. Y este era el colegio de los jesuitas. Cuando fueron expulsados en 1762, los agustinos de Cayón vinieron para ahí. Y después esto fue dependencia del Ayuntamiento de La Coruña, hasta que a finales, ¿por dónde anda la cosa? Por aquí. Hasta que a finales del siglo XIX esto lo derribaron, porque a principios del siglo XX, por 1912, hicieron el actual Palacio Municipal. Aquí fue el colegio de los jesuitas hasta 1762 y luego tuvo muchas ubicaciones relacionadas con la enseñanza, porque la escuela normal femenina de La Coruña estuvo ahí, con el caso famoso este que publicó Narciso de Gabriel de estas dos mujeres a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, Marcela y Elisa, que estudiaban ahí y bueno, se casaron, no sé si se dan cuenta que salió en La Voz de Galicia, ¿no? Bien, vamos, que ese edificio fue muchas cosas relacionadas con la enseñanza y tuvo una cátedra de latinidad en el siglo XIX. Esto de aquí no es Galicia, el último de aquí de la esquina, por donde anda. Esto no es Galicia, porque sois colegios en Galicia. Falta el de Monterrey. El de Monterrey lo tiraron. El profesor Barreiro Fernández de Historia dice una frase muy bonita con ese colegio, el colegio de Monterrey, de los jesuitas en Monterrey, fue un colegio muy importante y casi llegó a ser universidad, le faltaban las bulas y tal, y tenía un edificio muy grande, pero desapareció todas las piedras, y él dice algo que fue tan grande y tan tal, acabó teniendo una función muy humilde, que fue empedrar las calles. Bien, o sea, del colegio de Monterrey no queda nada, pero aquí les pongo el vecino Villafranca del Bierzo, el colegio de San Nicolás de los jesuitas, lo tienen ahí. Fíjense, acuérdense, ni San Nicolás, patrono de los gramáticos. Y también, bueno, importancia de las cátedras de gramática. Pues miren ustedes, yo creo que, o sea, hay que ponerse en aquella época, hay que valorar todas las escuelas, que cada escuela está relacionada con su época. Y
En las cátedras de gramática, en ellas estudió Miguel de Cervantes, como dije, que asistió a los estudios de López de Hoyos, que tenía en Madrid, y en el colegio que los jesuitas tenían en Madrid, que era el Colegio Imperial, que está hoy en pie todavía, que es el actual Instituto de San Isidro. Allí estudiaron Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, todos esos estudiaron en el Colegio Imperial. Luis de Góngora estudió en el Colegio de los Jesuitas que tenían en Córdoba, y Baltasar Gracián fue un profesor, fue un jesuita y fue profesor en el Colegio de Zaragoza. Y ya saben que cuando leemos las obras estas, que estos señores escribieron, obras inmortales y tal, tienen una gran referencia a toda la antigüedad clásica, y toda esa información de los clásicos la cogieron en las cátedras de latinidad. Y en la cátedra de latinidad de Betanzos, ya lo tienen ustedes ahí delante, estudió Francisco Aguiar y Seijas. Tienen dos cuadros, uno del Pazo de Llobre y otro del Salón del Ayuntamiento, de la Sala Capitular del Ayuntamiento. Este señor pues estudió aquí y fue regente en la Universidad de Santiago, el rector de la Universidad de Santiago y arzobispo de México, igual que el de Melliz, Baltasar, no, ¿cómo era? Mateo Segadi Bugueiro, que son más o menos de esa época. Bueno, y San Nicolás era ese que tienen ahí abajo, mucho San Nicolás en Betanzos, que no tiene mucha antigüedad esta talla, y esto San Nicolás en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, camino de Santiago. Bien, y otra, en el antiguo régimen yo traigo 4 cosas. 1, maestros de Avezar. 2, estudios de artes y de teología en los conventos de Santo Domingo y San Francisco. 3, la cátedra latinidad, de la que me explayé ahí bastante. Y 4, un aspecto de la enseñanza femenina, que eran el colegio de huérfanas. Y en Betanzos hubo un colegio de huérfanas dedicado, el colegio de San Nicolás, así se llama y así pone la documentación, fundado por doña Úrsula Meléndez de Tejeda en 1629, como ustedes saben muy bien. Y ese colegio, bueno, aquí tengo, bueno, vamos a ver, ese colegio fue fundado a imitación del que había fundado en Santiago el arzobispo de Juan de San Clemente, arzobispo entre 1587 y 1602, que en Santiago fundó un colegio de huérfanas. Y doña Úrsula fundó pues uno a su imitación aquí en Betanzos, un poco más pequeño. Ese colegio era para recoger 12 huérfanas, y nuevamente el testamento está transcrito por Vales Villamarín, y se encuentra en el boletín de la Academia Gallega. Para 12 huérfanas eran, y entonces se recluían allí, era una especie de convento. Por supuesto, pues todas las actividades de los conventos, rezar, etc. Hacer labores de aguja, y también, tal como recogen las constituciones del Colegio de Santiago, aprender a leer. A fin de cuentas tenían que leer pues la Biblia ante la comunidad, o los salmos que forman parte de la Biblia. Yo aquí lo que pongo son diversas ubicaciones de este colegio. Este colegio fue creado por doña Úrsula de Tejeda en 1629. Inicialmente no se sabe dónde estuvo, posiblemente en algún sitio de la Rúa Traviesa, pero buscándole una buena ubicación y a instancias del ayuntamiento, a instancias de la ciudad, tal como pone el documento, en 1674, es decir, unos 50 años después de su fundación, la ciudad le busca una mejor ubicación, y el arzobispo de Santiago, que es Andrés Girón en ese momento, acepta. Como en ese momento en la ciudad se construyó, se está acabando de construir el Hospital de San Antonio, el Hospital de la Anunciata, un hospital renacentista, deja de tener su función, y deciden construir un convento de monjas agustinas, ¿verdad? Agustinas recoletas. Y entonces deciden construir este convento, pero con la condición de que las monjas agustinas recoletas cojan a las huérfanas. Es decir, el convento también se apropia de la fundación, le viene bien, coge un aporte económico, y además tiene que recoger las huérfanas. Reducen su número de 12 a 2, que es una cosa extraña. Y después aceptan venir para aquí y construyen el convento. Es decir, al Hospital de la Anunciata le añaden toda esta lasur, que el arquitecto Sora Lucio Blonz dice que en estas ventanas estaría ubicado ese convento, las huérfanas estarían en estas ventanas, en algunas tapiadas.
El caso es que el convento de clausura decide a los 50 años más o menos deshacerse de esa carga. Es algo que suelen hacer en los conventos de clausura con benedictinos y cistercienses. Si hay estudios, o sea, la bibliografía informa de que lo que leí, que no suelen querer tener ningún tipo de fundación de estas, ni escuelas de huérfanas, ni estudios de artes, y eso más. Los franciscanos y los dominicos sí suelen querer tenerlo más. Pero bueno, entonces a los 50 años de esto se deshacen de esa cuestión, se deshacen de las huérfanas. Y hasta finales del siglo XVIII, la ciudad, el ayuntamiento, promueve, con las rentas que quedasen de la fundación de doña Úrsula Meléndez de Tejeda, construye el colegio de huérfanos recordémonos, porque va a ser un colegio en el siglo XIX y posteriormente, y va a acoger lo que quede de esas rentas, va a ser una especie de patronato. Bien, por eso están esas imágenes que les traje ahí. Este es el Colegio de Santiago, el Colegio de Huérfanas de Santiago, que por supuesto está na Rúa das Orfas. Allí está el Colegio de las Huérfanas, fundado por el arzobispo San Clemente, que después, el patrono de esto era el Cabildo de la Catedral de Santiago, y este edificio está hecho por el arquitecto famoso que es Casas y Novoa. El constructor y por Casas y Novoa. El de Betanzos está dedicado a San Nicolás y el de Santiago está dedicado a Nuestra Señora de los Remedios. Este es otro colegio de huérfanos, es decir, quiero decirles que estuvo con toda España, pero esto es de Toledo. Es el Colegio de Huérfanos de Toledo, que es mucho más grande, y ese fue mandado construir por una fundación del arzobispo Juan Martínez Silicio, también más antiguo que estos, de 1557. 1550. Bien, ya les digo, en estos colegios lo traigo como ejemplo de educación femenina en el antiguo régimen, porque las doncellas o las chicas allí recluidas, también algunas de ellas aprendían a leer, aparte de hacer las labores de coser, las labores de aguja. Bueno, y con esto, con esos 4 aspectos, acabaría la primera parte de la conferencia, que sería el antiguo régimen, y entonces ahora iría al siglo XIX. Y en el siglo XIX, Guerra de la Independencia y Fernando VII. Entonces empiezan a aparecer otras escuelas. Entonces pasan muchas cosas ya. Primero lo que pasa es que hay una guerra y hay un corte radical con el antiguo régimen, porque están todas las ideas de la Ilustración. Si en el antiguo régimen no se hacen cargo, no hay ninguna disposición estatal acerca de la enseñanza primaria, ni tampoco de las cátedras de gramática, excepto esa de Felipe IV. Ahora no, ahora hay empieza a haber muchísima normativa, todo a lo largo de todo el siglo XIX, de la misma manera que hoy pues nos quejamos que hay constantes vaivenes en la normativa de educación. En el siglo XIX por supuesto la hay, y ya antes en la Ilustración, pero además el primero de ellos ya es la Constitución de 1812, que como bien saben va a cumplir 200 años dentro de 5 días. Y entonces el título 9 de la Constitución de 1812 trata de la instrucción pública y dice que deberá haber una escuela de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía, en la que se enseña a leer, escribir y contar. Son nuevas ideas de la Ilustración, ya no es el latín, ya las cosas empiezan a cambiar y mucho. Se tiene que enseñar a leer, escribir y contar, y las verdades del catecismo y una síntesis de las obligaciones civiles. Manuel José Quintana, el poeta Manuel José Quintana, desarrolla ese título y crea el informe Quintana, informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública. Y bueno, aquí yo traigo una normativa para que simplemente puedo leer, porque hay la más importante de esta etapa es esta. Ya saben que hay muchos vaivenes políticos, o sea, en este momento de 1800 el rey Fernando VII rechaza la Constitución de 1812, y de 1814 a 1820 hay una etapa absolutista, luego está el trienio liberal de 1820 a 1823, y luego la década absolutista, la década ominosa de 1823 a 1833. Pero el Estado quiere hacerse cargo de la instrucción pública, quiere hacerse cargo de la instrucción primaria. En la década ominosa están los planes de Calomarde, en el archivo municipal hay copias de ellos.
Entonces hay un plan para universidades, otro para primeras letras en 1825. Todos estos, a ver, alguien que va a los archivos a mirar cosas de estas debe de tener en cuenta que en este momento en Madrid se empieza a crear el germen de lo que es la administración educativa, porque se crea la Dirección General de Estudios, no hay ministerio hasta principios del siglo XX, y esa Dirección General de Estudios es la que controla la enseñanza en toda España, y también en Betanzos, por supuesto. ¿Y cómo la controla? Creando en las provincias las juntas locales de educación, y en los pueblos las juntas locales de pueblo. Y esos son los que dan las estadísticas que les voy a poner yo ahora aquí, que es lo que va a aparecer, estadísticas y nombres de escuelas y nombres de maestros. Bien, sigo. Atrás. Bien, entonces, ¿qué pasa en Betanzos? Esa era la normativa. En Betanzos pasa que hubo una guerra, pasan dos ejércitos, que primero el ejército inglés, Sir John Moore, y luego pasan el ejército francés y hacen un verdadero desaguisado, como ustedes saben muy bien. El convento de San Francisco es saqueado, y en el convento de San Francisco era el de San Santo Domingo igual, el ayuntamiento, etc. Y en el convento de San Francisco estaban, donde guardaban los documentos, donde se custodiaban los documentos de la Cátedra de Latinidad y del Colegio de Huérfanas, de tal manera que por un lado están las nuevas ideas de la Ilustración, por otro lado hay una guerra con todo el sufrimiento que eso conlleva y con toda la desorganización que eso conlleva, y ustedes dense cuenta que lo que se custodiaba allí se rompió, por lo tanto esas instituciones educativas, la Cátedra de Latinidad y el Colegio de Huérfanas, perdieron dinero, perdieron financiación económica. Eso por un lado. Y por otro lado aparece toda la normativa y aparecen escuelas. Bien, de estas escuelas, el primero de todos, Juan Antonio Cubeiro. Este es el maestro de la ciudad. Los otros vean que son escuelas particulares. Casi empiezo por... Esto sería la enseñanza elemental. Como está aquí, la Cátedra de Latinidad sigue funcionando. Sigue funcionando prácticamente hasta 1871, donde es absorbida por un instituto que se crea aquí. Y una cosa que quiero llamar mucho la atención de ella, que es una cátedra de matemáticas, que se crea en 1820, que de esa yo no conozco nada publicado de esta cátedra, y en el archivo municipal hay una referencia a la creación de una cátedra de matemáticas y de una serie de pretendientes que se vienen en 1820 a venir aquí a una cátedra de matemáticas. Es una referencia que hay en el archivo municipal que encontré. Bien, vuelvo a este Juan Antonio Cubeiro. Este Juan Antonio Cubeiro es el maestro de la ciudad. Vamos a ver, lo es por lo menos desde 1814, porque lo pone ahí un documento. Perdón, desde 1814 hasta 1823, que es cuando figura en los documentos. Vamos a ver, este maestro es un maestro, por lo que escribe, por los documentos que aparecen en el archivo municipal, se ve que es un maestro cultivado, que tiene una cultura, tiene una buena caligrafía, pero además es un defensor de la Constitución de 1812, porque le hace un escrito al ayuntamiento, que les voy a leer un trocito, denunciando el estado en que se encuentra la escuela, y dos, que hay maestros que no enseñan y tienen la obligación de enseñar la Constitución de 1812, y que él sí lo hace, y entonces se le van los alumnos a los otros maestros. Dice, el maestro de primeras letras de la Escuela Pública Nacional y Constitucional de la ciudad da parte a vuestras excelencias que en las 4 vidrieras de la misma faltan y se hayan rotos 47 vidrios, que los temporales, soldados y más gentes le han roto con el juego continuado de pelota, de que es amenazado el costado sur de la misma sin poderlo evitar. Esto le dice el maestro al ayuntamiento, a pesar de haberlo hecho presente diversas veces al ayuntamiento extinguido desde el año 1814. Cuando hay temporal y está el día turbio, los niños no pueden leer ni escribir por falta de claridad y estar empapada la luz con papeles con engrudo, en lugar de vidrios, que destruyen las aguas, vientos y roen las ratas a cada instante. Igualmente se halla destrozada uno de los marcos de las ventanas, que al mismo tiempo consumió. De la misma manera, es necesario allanar el piso por hallarse toda su superficie en hoyos, y no puede estar fijos los asientos de leer y escribir, todo lo cual impide la más ventajosa instrucción y comodidad de los mismos niños. Bien, y esto se lo dice al ayuntamiento, y también denuncia que otros maestros, entre ellos alguno de estos, no enseñan la Constitución de 1812, de lo cual están obligados. Estamos en 1820, que es después del levantamiento de Riego y es el periodo del trienio constitucional.
Pero no solo eso, yo digo que este maestro es un maestro culto y un maestro no es la tónica de los maestros de la época, porque escribe y se conservan escritos de él en periódicos que se llaman, como por ejemplo el Diario Patriótico Constitucional, el número 91 y otros más. Y en esos periódicos escribe defendiendo la Constitución de 1812 y defendiendo el valor de la instrucción. Es todo un defensor de esto. Y a este hombre le pasa una cosa. Aquí viene mi suposición. Si ustedes van a... Bueno, yo voy al archivo y entonces empiezo a sacar las estadísticas de las comisiones locales de la enseñanza y de las juntas locales de enseñanza y viendo qué maestros hay. Y ahí puedes ver la generación de los maestros, ¿no? Cuáles son de la época de Fernando VII, cuáles son de la época de Isabel II, cuáles son de la época de la Restauración. Y este hombre no aparece más después de 1823, y yo supongo, a este lo depuraron, porque a 1823 viene otra vez una época absolutista, y teniendo en cuenta que este se significó, habló a favor de la Constitución, escribió a favor de ella, y denunció a otros maestros, pues creo que posiblemente no le fuera muy bien. Lo concluyo, no aparece. Aparecen más cosas en el archivo municipal de esta época, y esas cosas son las siguientes. Pone aquí uno, imitando a Torio. Esto es una cosa interesante. En 1820 también un grupo de 33 betanceiros, todos masculinos, se dirigen a la autoridad gubernativa que hubiese en La Coruña. Todavía no es ni la Diputación ni el gobernador, que son la Diputación de 1833 y el gobernador más posteriores, defendiendo la escuela que dicen que había aquí desde 1808, y les dicen, no, que ustedes tiene que haber aquí una escuela. La pueril juventud naturales de la muy noble, muy limpia ciudad de Betanzos, cabeza de partido de esta fidelísima provincia de Galicia, y una de voz y voto en cortes, con el más profundo respeto con el tatal. En el año 1808, en la gloriosa revolución de nuestra heroica España, cuando se reunió el reino en esta ciudad para defender los sagrados derechos de la nación, etc., llevado del más ardiente celo en beneficio de la educación pública, por la escasez escandalosa que se notaba, se estableció y aprobó de fondos de sus propios y arbitrios la actual Escuela de Primeras Letras desde 1808, bajo el régimen de las leyes de la monarquía y la protección de su ayuntamiento. Bueno, el caso es que se dirigen a la autoridad gubernativa pidiendo que se mantenga esta escuela, y en ese escrito aparece esto. Eso es una muestra de letra. Fíjense que en la parte de abajo pone FDBDS FECIT, es decir, lo hizo FBDS. ¿Quién fue FBDS? Pues no lo sé. A lo mejor entre los que firman hay un Francisco Blanco, puede ser. Firman 33 o 34, todos masculinos. Y abajo de todo pone imitando a Torio. Bien, ya les digo que aquí por esto está en el Archivo Municipal de Betanzos, caja tal, porque me parece una cosa interesante. ¿Y quién fue ese Torio? Ese sí que sé quién fue. Torio fue ese señor, Torcuato Torio de la Riva. Era un calígrafo de la época, era alguien que escribía libros que se usaban en las escuelas para hacer caligrafía. Recuérdense que ya caligrafía ya era mucho, porque aquí están los que no saben nada, que son la mayoría, nada de esto de letras, los que saben un poco de leer, y luego ya es un paso más los que saben escribir. Y entonces, y estos eran los pasos en las escuelas. También había la sección de leer, la sección de escribir y la sección de escribir y contar. Y entonces este Torcuato Torio de la Riva tiene... vamos a ver. Torcuato Torio de la Riva tiene un libro que es Arte de... tiene varios. Arte de escribir por reglas... Bueno, este lo encontramos en internet. Arte de escribir en bibliografía. Arte de escribir por reglas y con muestras. Que era obligatorio, de uso obligatorio en las escuelas ya desde la época de Carlos IV, Real Orden de Carlos IV de 31 de enero de 1801, y que, por supuesto, la normativa que les puse allí al principio, ponen como libros para escribir los de este señor. Bien, eso aparece bien. Estos grabados de la Ilustración Gallega y Asturiana y de la colección de grabados Martínez Barbeito, que son estos están en color, son de la colección Martínez Barbeito, se lo pongo por lo siguiente. El que les dije ahí, Juan Antonio Cubeiro, ese era un maestro que creo yo culto. Pero esa no era la tónica de los maestros de la época, para nada. Especialmente en la zona rural. En la zona rural, los maestros, esa era la imagen de ellos. Es decir, rudeza, falta de cultura, apenas si sabrían algo de leer, un poquito de escribir, y enseñaban. Ojo, que este es el maestro que había en San Martín de Tiobres, según en un documento del archivo municipal, que había
un sargento inhábil que en 1820 aproximadamente los vecinos lo pusieron, y el párroco, el rector de San Martín de Tiobre, lo pusieron como maestro. Pues esa era la tónica de los maestros. ¿Cuáles eran los maestros cultos? Los maestros que estaban en las ciudades, el maestro de la escuela superior, y en Betanzos también, porque Betanzos es ciudad y tiene una escuela completa, no superior, pero sí completa, y entonces el Juan Cubeiro no es de estos, es de los que saben un poco más. Pero esto es la tónica rural, que es lo más abundante en toda Galicia, y también lo sabían Betanzos, dentro de la ciudad de Betanzos. Eran también los maestros de Ferrado, los escolantes o maestros de Ferrado, o bavianos en Asturias, o enseñadores o maestros cortijeros en Andalucía. Bien, por eso es ahí. Esto no es del archivo de Betanzos, es del archivo municipal de La Coruña. Es una muestra de letras de un 1820 de un maestro bueno, pues que presentaba esto como oposición para presentarse a una escuela. Isabel II, regencias de Isabel II. ¿Qué pasa un poco después? Que viene el periodo de la desamortización, y entonces desde 1835, desamortización de Mendizábal, el Ayuntamiento de Betanzos consigue el convento de Santo Domingo y el convento de San Francisco, y también la escuela de huérfanas. Y eso se va a dedicar, parte de él, un trozo, a la enseñanza. Por supuesto hay mucha normativa, y ahí les pongo alguna. Plan General de Instrucción Pública del Duque de Rivas, 1836. Es el primero que emplea la palabra institutos. Quieren crearlos. Ya siempre hay que distinguir la normativa, es decir, las leyes, de lo que luego hay. Las leyes es lo que se quiere hacer y es diferente lo que hay. Ley de Instrucción Primaria del Marqués de Someruelos. Iba a ser provisional, pero estuvo vigente hasta la tan importantísima ley de Moyano. Se crea una escuela normal central, director Pablo Montesino, un médico. ¿Cuál era su objetivo? Elevar el nivel de conocimientos de los maestros. ¿Y por dónde iba a empezar? Por las escuelas que estaban en las ciudades, para que ahí fuesen maestros formados en la escuela normal central y que pudiesen formar a otros maestros. Plan General de Estudios Pidal, de 1845, es el que crea los institutos, potencia los institutos, y es cuando aparecen los institutos en Galicia. En esa época, en década de los 40, es cuando es el Instituto de Lugo, de Ourense, de Pontevedra, el de Santiago, que pertenece a la universidad, y el de Coruña será de 1860, mucho después. Y en Betanzos 1, 1871, pero privado, dependiente del de Santiago. Normativa que hay que tener así un poco, Ley Moyano. La Ley Moyano de 1857 estuvo vigente durante todo el siglo XIX, prácticamente hasta la Segunda República, cosas de ella. Hace una nueva clasificación de las escuelas, de escuelas primarias, escuelas superiores, escuelas completas como las que va a haber en Betanzos, escuelas incompletas y de temporada, que son las mayorías de Galicia, son todas las del medio rural. Bueno, por supuesto también es de todo, no solo es de primaria, también es de secundaria, institutos, y también es de la universidad, que crea todos los, potencia todos los institutos técnicos de ingenieros, ingenieros de caminos, ingenieros agrónomos. Son los planes de estudio de la burguesía que está ahora en el poder, está creando el Estado liberal. Ya no es la cátedra de gramática, el latín ya forma solo una parte, no es el latín, es el comercio, son las matemáticas, las ciencias, etc. Vamos a ver para adelante. ¿Y qué pasa en Betanzos? Bien, pues en Betanzos pasa que el antiguo colegio de huérfanas lo expropian, y lo expropian es la palabra, no es una palabra, y por esa orden, Real Orden de 26 de enero de 1836, el colegio de huérfanas llamado de San Nicolás de Bari, el edificio y su huerta, sus rentas y demás que contiene, es destinado a crear una escuela para niñas pobres en Betanzos, en la que gratuitamente se las instruye a leer, escribir, contar, hacer media, coser, bordar y demás labores propias de su sexo. Entonces, ¿qué pasa? Era así la enseñanza de... ¿Qué pasa? Es un colegio importante, porque va a ser un colegio completo para niñas, que no lo hay en muchos sitios. Hay uno en La Coruña y otro en Betanzos y otro en Ferrol, pero después no los hay. ¿Y qué pasa con los niños? Bien, pasa con los niños que está expropiado el convento de San Francisco. Y entonces, este maestro, Andrés del Río y Vidal, es el maestro de la ciudad.
en 1839, Archivo Municipal de Betanzos, Cajatal. Estas son las estadísticas que les voy a mostrar así un poco rápido, todas estas estadísticas proceden de esas comisiones locales de enseñanza. Acuérdense que empieza a aparecer la administración educativa. En Madrid está la Dirección General de Estudios. ¿Cómo controla la enseñanza? Porque en las provincias está la Junta Local, la Junta Provincial de Instrucción Pública o Comisión Local de Instrucción Pública. Le cambian el nombre dependiendo de qué ley esté. Pero eso se reúne en los ayuntamientos o en las diputaciones, que ahora empiezan a funcionar las diputaciones, el entramado que tienen, y que hay en los pueblos, que hay en Betanzos, la Comisión Local de Instrucción Pública, en donde va el alcalde, padres de familia, maestros no, el alcalde, padres de familia, secretario, y ¿qué función tienen? Crear escuelas, pagarle al maestro, vigilar la escuela. Bien, vamos, ¿qué escuelas había en Betanzos? La escuela esta de huérfanas, que ahora se convierte en una escuela de niñas pobres, se llama al principio, y de niños. Este es el maestro de la ciudad en ese momento, Andrés del Río Vidal, y la directora, que pone directora, de la escuela del Colegio de Niñas Pobres, antiguo Colegio de Huérfanas, es esta María Illa de Cárdenas, y las otras son escuelas particulares. No les leo los nombres, pero si los leyera y nos fijáramos en las estadísticas, se ven cómo se repiten y cómo cambia uno que está aquí, pues pasa a ser el maestro de la ciudad, etc. O algunos pues desaparecen, claro. Estos continúan siendo escuelas particulares, y aquí aparece una escuela particular de niñas, Antonia Irún, y otra de Josefa Varela. Luego les diré una cosa de eso. Bien, 1840. Una estadística que aparece ahí nos dice el índice de alfabetización según la Comisión Local de Enseñanza. Eso sí, de un total de 4.210, hombres y niños que saben leer, 707. Porcentaje eso. Mujeres y niños que saben leer, menos. Casi la mitad. 343, porcentaje eso. Que saben escribir, 592 hombres y niños, porcentaje, y mujeres y niñas, 286. Bueno, aquí esta estadística también nos pone las titulaciones de los maestros, porque había diferentes titulaciones y diferentes escuelas. Ya les dije que la escuela normal de Central de Madrid la crean con la intención de empezar a formar y de elevar el nivel del magisterio. Este documento es del Archivo Municipal de Betanzos, de la Comisión Local de Primera Enseñanza de Betanzos. Y sobre la creación de las escuelas en San Francisco les leo. Bueno, aquí pone, esa estadística está sacada de aquí, y aquí está la relación de maestros y de maestras, que hay en ese momento. Y en este sitio pone, sobre la creación de las escuelas en San Francisco. Déjenme buscar para leer. Dice, la escuela de niños se va a establecer en una celda del ex convento de San Francisco que su majestad concedió al ayuntamiento para este objeto. Está hablando, aquí pone la fecha, 1840. Bueno, en resumen, sobre la década de los 40 del siglo XIX, en Betanzos, en el convento de San Francisco, crean la escuela completa de niños según la terminología de la ley Moyano, y la de niñas está en el Colegio de Huérfanas. Continúo con más estadísticas. Entonces, ahí está, pone el documento lo llama el maestro de la ciudad, Andrés del Río. Bueno, su titulación, eso creo que lo puse antes. A ver, adelante. ¿Qué escuela hay? Esta es la escuela que estaría en San Francisco. El maestro se llama ahora Juan Francisco Rodríguez Ocampo, ya no es anterior. Y esta es la maestra María Illa de Cárdenas, en la que está en el Colegio de Huérfanas. Y las otras son escuelas temporales. Todas esas son escuelas temporales. Estamos en el año 1844. Estadística del año 1850. También de las comisiones locales de enseñanza o de las juntas locales de enseñanza. La escuela pública elemental completa de niños es el mismo Juan Francisco Rodríguez Ocampo. Dice cuántos niños tiene: 111 niños, 88 pobres que no le pagan y 23 pudientes que le dan una aportación. Aparte está la aportación que teóricamente le da el ayuntamiento. En el Colegio de Huérfanas ya no está María Illa Torrens de Cárdenas, porque tuvo diferencias económicas con el ayuntamiento y se tuvo que ir. Eso se concluye de documentos que aparecen en el archivo municipal. Tiene 87 niñas, 49 pobres y 38 pudientes. Y luego están los restantes escuelas de Betanzos de educación elemental. Recuérdense que funcionaba todavía la cátedra de latinidad.
1859, ya pone el documento que está en San Francisco, claramente, Escuela Pública Elemental Completa de Niños en San Francisco, el maestro se llama Antonio Domingo Suárez, antes estuvo en San Vicente del Viña, en La Coruña, la de huérfanas se llama ahora Honorinda Calero de Barcia, y bueno, aquí aparece esa otra escuela. Bueno, esto sería un gráfico, cuántos niños iban a la escuela completa de niños de San Francisco y las niñas que iban a la escuela de niñas del colegio de huérfanas. Bien, esto en vez de enfocarlo con las estadísticas se puede coger el antiguo colegio de huérfanas, es decir, el colegio de niñas pobres, y verlo desde ese punto de vista. Y entonces quien dio clase en la época de Isabel II en el colegio de huérfanas fue esta mujer. Dice que tiene un buen título de primera clase y aparece en los archivos municipales de Betanzos ya desde mucho antes, desde 1828. ¿Y qué labores hace? Da clase. Y además también, como el colegio de huérfanas era una fundación y tenía huertas y rentas por aquí y por allá, ella tenía que recoger todo aquello y hacer de administrador, hacer como hacía el mayordomo del antiguo colegio de huérfanas, para recoger las rentas. César 1848, la ambición sin límites. Sí, porque eso es lo que dice ella el ayuntamiento. El ayuntamiento no la pone bien al final, dice que le andaba pidiendo dinero constantemente. Eso es lo que se parece que se concluye al leer los documentos. Bueno, estos son ese cuaderno, un cuaderno para el uso para tomar la economía del colegio de niñas pobres. Esto era pues las anotaciones de entradas y salidas de ese colegio. Esto es una relación de alumnas. A ese colegio iban 25 alumnas pobres y otras tantas pudientes, y debía tener ayudante. Daban clase de doctrina cristiana, labores de aguja, leer y escribir. Y libros, ¿qué libros usaban? El Catecismo de Astete, las fábulas de Samaniego, métodos prácticos de Narro. Bueno, distribución de los alumnos en el colegio de huérfanas en 1850. ¿Cuántos eran de religión? De 87, ¿cuántos eran de religión? ¿Cuántos de lectura? ¿Cuántos de escritura? ¿Cuántos de aritmética? ¿Cuántos de calceta? ¿De bordados? Etcétera. ¿Cuáles fueron, viendo la cosa desde el colegio de niñas pobres? Primero era un colegio de huérfanas, después se llamó Colegio de Niñas Pobres y luego pasó a ser una escuela pública elemental completa de niñas, y estas fueron sus maestras. La primera, María Illá Torrens, luego Antonia Irún, luego Honorinda Calero, luego Rosario Sarmiento y Miranda, luego, bueno, etcétera, estas que les pongo aquí, y ya llegando al siglo XX, María del Consuelo Folla. Los salarios del hambre. Bueno, eso es un chiste ahí entre el niño y el maestro. Y eran los salarios del hambre porque quien les pagaba a los maestros era el ayuntamiento, no solo por eso, sino porque no les pagaba regularmente. Y más. Vamos a ver. 5.423 reales y 18 céntimos. Miren, al cambio, son 1.355 pesetas y 795 milésimas. ¿Sabes? Que a mí me llamó la atención, porque ustedes ya saben ahora lo del euro del año 2000, pero en 1868 se cambió de la moneda del antiguo régimen para la peseta. Y eso pone el archivo municipal de Betanzos. ¿Y qué tiene que ver con la educación? Pues tiene que ver que eso era lo que el ayuntamiento le debía a Honorinda Calero de Barcia, que fue una maestra de la escuela de huérfanas, de la antigua escuela de huérfanas, y no le había pagado, y ella entabló pleito. Y miren, en 1874 tampoco le había pagado, no le había pagado toda esa cantidad de pesetas, que era una buena cantidad de pesetas de aquella época. Y además ahí está el cambio, porque bueno, siempre que ves cuánto es de maravedís a reales, eso es toda una complicación que no se sabe bien y nadie sabe mucho. Y ahí está en ese documento cuál es el cambio de reales a pesetas, y además lo que le debía el ayuntamiento a esta maestra. Por eso eran salarios del hambre. Escuelas de amiga. ¿Eso qué es? Eso es lo siguiente. Déjenme buscar el documento para leérselo. Vamos a ver. Bueno, ese cuadro no es de esa época, Ese cuadro es del siglo XX y es un colegio religioso. Y con las niñas, pues hacían eso en los colegios, claro. Y vamos a ver. Fecha, 1844. Las hermanas Antonia y Brígida Bailina eran una de las maestras que había aquí, pero sin titulación. Y entonces
¿De dónde vienen todas estas estadísticas? Viene que la Junta Provincial de La Coruña le está pidiendo a la Junta Local de Betanzos que le diga cuántas escuelas hay, que informe de cómo están aquí las cosas. Y entonces en 1844 informan que Antonia y Brígida Bailina están en contestación al oficio que con fecha de ayer se ha servido usted remitirnos. Usted es el alcalde de Betanzos, que es el conde de Taboada. Debemos exponer que aunque nuestra casa en ciertas épocas ha sido favorecida con la frecuencia de 3 a 4 niñas particulares que han tenido el gusto de aprovecharse de nuestros cortos conocimientos mujeriles, nunca fue el carácter propio de alumnas, sino de compañeras y amigas. Es decir, que estaba el colegio público completo, el cual iban los niños y también iban las niñas, si era de niñas, pero había otro grupo de escuelas que iban a coser y aprender algo de lectura, y se llamaban las escuelas de amiga. Es decir, me llamó la atención que utilizara esa palabra, porque estas escuelas existieron por toda España, y estas escuelas son muy antiguas, porque ya Góngora las menciona en un poema. Y ya les digo, aparecen por toda España. Por eso les traigo esto aquí, y este documento que dice en Betanzos de estas dos maestras que hablan de las escuelas de amiga. Bien, ¿qué libros usaban en aquella época? Pues estos de aquí, sacados de la legislación. El Torcuato Torío de la Riva todavía, ese que les dije, pero ese ya es para escribir, antes para leer. Tengan en cuenta que estos libros son primeras ediciones, pero después, en épocas posteriores, van a volver a aparecer otras ediciones de estos libros, porque aquí se mantienen las cosas. ¿Cuál sería el horario? En una escuela de la época de Isabel II, y en Betanzos, en cualquier otro sitio, 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, los jueves por la tarde libres, y los sábados también. No había vacaciones de verano. Durante el estío, durante la canícula, no había clase por la tarde. Sí había las de Navidad, las de Semana Santa, las de Carnaval. Y bien, la época de la Restauración, es decir, después de Isabel II. La normativa escolar, continúa habiendo mucha normativa escolar, y hay que destacar, por supuesto, la creación de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid en 1876, con Giner de los Ríos. Ya en 1900 la creación del Ministerio de Instrucción Pública. Los maestros ya no les pagan el ayuntamiento, ya no dependen tanto de las comisiones locales de enseñanza, les paga el ministerio, eso da más regularidad a los pagos. Y hay otra normativa importante, que son la creación de las escuelas graduadas, porque hasta ese momento solo la escuela estaba solo era una escuela unitaria, estaban todos mezclados en una sola aula, con diversas secciones, con los alumnos más de mayor edad pues dando clase a los de menos, y el maestro pues por allí. También se crea la Junta de Ampliación de Estudios, que envía a profesores de instituto y también maestros al extranjero a formarse. Bien, ¿qué pasa en Betanzos? En Betanzos pasa que se estabiliza un poco la red escolar. Ya hay claramente en las escuelas de San Francisco, ya las llama así las estadísticas que aparecen en el archivo municipal, la escuela pública elemental completa de niños del antiguo convento de San Francisco. Se va a crear una escuela de niñas también en San Francisco, va a haber una de niños y otro de niñas desde 1889 al 90, desde ese curso. Hay una escuela de niños en Santo Domingo y otra escuela, la antigua escuela completa de niñas del Colegio de Huérfanas. 4 escuelas entonces completas en Betanzos, 2 de niños y 2 de niñas. Una de niños en San Francisco, otra de niños en Santo Domingo. Una de niñas en San Francisco y otra de niñas en el Colegio de Huérfanas. Y luego está en San Esteban de Piadela, en Santiago de Requián y San Martín de Tiobre, escuelas incompletas, mixtas, elementales incompletas. Esa es terminología de la ley Moyano. Bien, ¿qué hay en Betanzos? Tengan en cuenta que durante todo ese periodo estuvo funcionando la Escuela de la Trinidad, de las que le hablé. Hacia 1850 se derriba el edificio que estaba allí de frente al edificio de San Francisco, porque estaba ruinoso. Miren lo que les dice el preceptor, que era Vicente López Maseda, viene del archivo municipal esto. En 1844 dice, es el que está dando clase en la Cátedra de la Latinidad, dice: las materias que imparto son, primero, gramática latina con toda su extensión; segundo, comparativamente la gramática castellana; tercero, a traducir correctamente del latín
al español. Cuarto, lecciones de antigüedades romanas y mitología, como también tropos, figuras de palabra y de sentencia. Y dice cuántos alumnos tiene, que son pocos. Eran unos 18. No lo tengo aquí, pero eran pocos alumnos. El caso, estamos ya más adelante. ¿De qué son estas revistas? 1871, en Betanzos, hecho importante, se crea un instituto, se llama Instituto Libre Municipal. Vamos a ver, estas revistas pertenecen a ese instituto, es un instituto importante porque ese instituto va a tener diversos nombres, luego va a ser instituto privado, colegio privado. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en ese instituto el director es un médico de Betanzos, tiene contactos con la institución libre de enseñanza. Ese instituto tiene un gabinete un gabinete de historia natural, tiene una pequeña biblioteca, fomenta las salidas escolares, y en ese instituto estudió persona importante de la cultura de Betanzos, Martínez Santiso, fotógrafo, historiador de Betanzos. Estudió en este instituto y luego fue director de este instituto. En este instituto muy posiblemente estudió Juan Vicente Viqueira. Juan Vicente Viqueira era familiar, sobrino creo, de Bartolomé Cosío, porque en Bergondo, en la finca del Cortón, que está en San Fiz, Bisoy, veraneaba Bartolomé Cosío, y este es un muy importante director del Museo Pedagógico de Madrid. Y ahí vinieron personas de la talla de Fernando de los Ríos, que fue ministro de la Educación en la época de la República, institución libre de enseñanza. Y este Juan Vicente Viqueira estudió en este instituto. Juan Vicente Viqueira fue después, estuvo becado por la Junta de Ampliación de Estudios y fue al extranjero a formarse. Fue profesor del Instituto da Guarda en La Coruña de Psicología, y se carteaba nada menos y nada más que con Alfredo Binet, que fue el creador de los test de inteligencia y del cociente intelectual. Bien. Entonces, estas revistas las traje, están en el archivo de Betanzos, son de principios de siglo y pertenecen a ese instituto. Red escolar en la época de la Restauración, no volví para atrás, ¿verdad? Bueno, ya dije que se estabilizaba la red escolar. Ahí continúa habiendo, alumnos pobres y alumnos pudientes, pero escuelas de San Francisco, escuela de Santo Domingo y escuelas de huérfanas. Lo mismo en este momento. También hay escuelas de adultos. Hay mayor formación de escuelas de adultos en San Francisco. Hay mayor formación de maestros porque empiezan a ir a cursos de formación. En el archivo municipal hay relación, hay folletos de cursos a los que iban los maestros de aquella época. Estadísticas de escuelas de las niñas, estadísticas de los niños, parece que bajan y posiblemente es porque se crea otra escuela de niños. Ya vamos a principios del siglo XX, ya estoy acabando. Escuelas de San Francisco, escuelas igual, 2 escuelas en San Francisco, niños, escuela de Santo Domingo, niños, y escuela de huérfanas antigua, niñas. Las otras son las de las parroquias de alrededor de Betanzos. Si leyéramos los nombres veríamos cómo se repiten. Es la generación de maestros de esta época, es decir, es el estudio de la historia de la educación desde el punto de vista de las generaciones, que es un estudio social muy interesante. Ya estamos en la época final de Alfonso XIII, cerca de la República. Las escuelas que hay, y en este momento desde 1914-1915 es cuando están las escuelas de los García Hermanos, escuelas de los emigrantes que hay por toda Galicia, y crearon unas escuelas nuevas aquí con buenas condiciones higiénicas, con buenas condiciones sanitarias, cosa que no estaban las otras, con comedor, con biblioteca, con gabinete de historia natural, como podemos ver en el Museo de las Mariñas. Aquí están las maestras y los maestros. Eran escuelas graduadas, las otras no eran escuelas graduadas, eran escuelas unitarias. Era una escuela con todo el maestro y mezclados todos los alumnos aquí. No, aquí ya hay un primer grado, segundo grado, tercer grado. Una de la normativa que crea las escuelas graduadas es de principios de este siglo, es del conde de Romanones. Bien, fotos.
hay fotos, ya lo siento, de la Cátedra de la Trinidad no hay fotos, de finales del siglo XIX para esta época empiezan las fotos. Inauguración de las escuelas García Hermanos, las escuelas del asilo, que ustedes saben bien y más que yo de esto, escuelas de niños de García Hermanos con su maestro don Aquilino ahí. Posiblemente foto de las escuelas de los García Hermanos con su biblioteca. Libros, ya todos podemos tener libros de esta época. Tengan en cuenta que pueden ser, hay ediciones anteriores de estos libros que pertenecieron a las otras escuelas. Enciclopedia ciclopedagógica graduada, grado medio, pertenecen ya a las escuelas graduadas, son de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque se crean las escuelas graduadas, ya no es una escuela unitaria. Tengan en cuenta que estoy hablando de las escuelas de una ciudad y no de las escuelas rurales, que en las escuelas rurales aún sigue habiendo aquel maestro de Ferrado que les enseña ya de la ilustración gallega y asturiana. Más ejemplos de libros. Y ya al final, ¿cuál fue la evolución de la educación del siglo XIX en Betanzos? Pues de 1800 a 1833 había un maestro de la ciudad, había una cátedra de matemáticas, hubo una cátedra de matemáticas allá en 1820 y estaba la antigua cátedra de latinidad. Destacar de maestro de la ciudad, aquel Juan Antonio Cubeiro, que fue un maestro defensor de la Constitución y que posiblemente fuese depurado. De 1833 a 1868, época de Isabel II, de las regencias de María Cristina de Espartero y de Isabel II, que empieza a aparecer el germen de la red escolar de Betanzos. Se crea la Escuela de San Francisco de Niños y el antiguo Colegio de Huérfanas de Niñas se convierte en una escuela de niñas y recoge todas las rentas del Colegio de Huérfanas. Y continúa funcionando la Cátedra de Latinidad, que se derriba en 1850, pero pasa al convento de Santo Domingo. ¿Qué pasa de 1868 a 1900? Se estabiliza la red escolar. Hay en San Francisco niños y niñas. Hacia ya después, cerca de finales del siglo XIX, aparecen escuelas de adultos. Aparece la Escuela de Santo Domingo de niños y sigue la Escuela de Niñas en el antiguo Colegio de Huérfanas. Hay escuelas de adultos en San Francisco y se crea el Instituto Privado en 1871, que es una institución muy interesante, ya tiene publicaciones en el Anuario Brigantino, pero aún se puede investigar algo más. Y bueno, destacar que el 2 de septiembre de 1914 se crean las escuelas graduadas de los García Hermanos. Y aquí pues acaba mi disertación, que fue demasiado larga. Simplemente decirles dos cositas más y así acabo de todo. Decirles un poco, bueno, cómo llegué a todo esto. Efectivamente yo hice una tesis doctoral que la leí en la UNED y que trata de las escuelas de gramática en Galicia. Por eso yo me paré allí en la Escuela de Gramática de Betanzos. Por eso sabía eso de la Escuela de Gramática de Betanzos. Ustedes, betanceiros, recuérdense que aquí tuvieron una escuela de latinidad. Bueno, esa tesis la publicó el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que es detrás está la Fundación Barrié. Y ahora yo también si quieren saber más de las cátedras de latinidad, la Fundación Barrié tiene una página web que se llama Educa Barrié, y entonces pues van allí y allí pues hay un resumen de este libro, una especie de unidad didáctica en lo que informa de las cátedras de latinidad en Galicia. Además también les quiero decir otra cosa, por aquí hay algún profesor. Entonces la Fundación Barrié quiere crear un concurso de la historia de la escuela. O sea que todos estos nombres que dije yo, coge uno y desarrolla su historia, cómo daba clase, qué libros usaba, cuántos alumnos tenía, etcétera. Y bueno, eso es un concurso pues de Cabarrier. Y yo darle ya finalmente darle las gracias a Alfredo Elias por haberme llamado para esto, y también las gracias por las publicaciones que me hizo en el Anuario Brigantino de la Cátedra de Latinidad y del Colegio de Niñas Pobres. Y a todos ustedes muchas gracias por su atención.
Bueno, sí fue una conferencia larga, es cierto. O sea, lo normal para los siguientes conferenciantes, pues hombre, es intentar ajustarse. Pero yo creo que todos estábamos tan entusiasmados con lo que dijiste, con lo bien que lo expusiste, que además es histórico para Betanzos, porque yo creo que por primera vez en público se nos explica cómo ha sido la historia de la educación en Betanzos hasta, digamos, la época, pues eso, de las escuelas de García Hermanos. Entonces yo estoy orgulloso como director del Anuario Brigantino y como archivero, porque también es un momento para que ustedes vean ¿para qué sirve un archivo municipal? Hace 30 años el archivo municipal era poco menos que un montón de estiércol tirado por ahí en edificios ruinosos. Hoy en día es otra cosa y José Manuel pues le ha sacado, ha destilado qué es eso del archivo y qué es lo que se puede encontrar aquí. Esto es un ejemplo, se pueden hacer muchas más cosas. Entonces yo te felicito, a pesar de la hora, a mí me gusta siempre que haya un coloquio, si alguien tiene alguna pregunta, y por supuesto les agradezco mucho que estuvieran todo el tiempo y que asistieran. Yo creo que es un ejemplo también, seguramente para muchas localidades de Galicia, pues el ver que hay tanta gente en una conferencia muy especializada. Yo todo lo que estaba escuchando ahí, muchas cosas pues no las sabía y seguramente a ustedes les pasa igual. Sin embargo, en fin, la manera en que lo expuso, el hecho de ver a un hombre, uno de los nuestros que está aquí y que es un especialista en un tema, ¿no? Pues yo creo que nos enorgullece a todos. Así que si hay alguna pregunta, pues adelante y si no, nos vamos, ¿no? Una preguntiña. Ya todo el mundo se quiere. Una pregunta respecto tal. Es que a mí me llamó la atención una cosa. Alguien repitió alguna vez que la educación era neoplatónica en parte en las escuelas. Y me extraña porque yo me imaginaba que sería tomista, que sería... Y eso es aristotélico, no platónico. Entonces, ¿qué explicación tiene eso? Bien, y casi no sé especificar tanto. Yo sé, eso es la educación que se daba, cuando hablé de eso, eran los estudios en los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Y entonces, cada uno tendría su vertiente, cada uno tendría su vertiente, o cada uno iría... Era una educación muy especulativa, es decir, lo de verba non res. Nada de experimentación, que será lo que se le critique a ese tipo de enseñanza. ¿Qué es lo que sé? En los conventos como el de San Francisco y Santo Domingo se daba clase de artes y de teología moral, en latín. Se usaban libros como los que mostré. ¿Cuál era era neoplatónica o tomista? Yo creo que los libros que mostré, ese libro tiene este Porfirio y ese es neoplatónico, supongo. Ahora, ¿cuál era la orientación en este convento y en el otro y en el otro? No lo sé. No sé si es que era tomista, es decir, si seguían más Santo Tomás de Aquino o Aristóteles, o si efectivamente se seguía Platón. No sé decirle. Lo que sí, no era una ciencia como la de hoy, pero ellos, y un poco relacionando con la conferencia del otro día, estaban, vamos, era su ciencia, ¿no? Era el conocimiento de aquella época, conocimiento valorado. O sea, no sé decir cada convento realmente, o cada orden religiosa seguía un poco, me da la impresión, este a este al otro. Pero no sé. Bueno, este tipo de educación está detrás, por ejemplo, de lo que fue el siglo de oro. El siglo de oro es algo para el mundo muy especial. Entonces, bueno, claro, es tanto lo que se puede decir. Yo pienso que toda la información que tenían los escritores del siglo de oro, porque en cualquier libro de esa época hay una referencia al mundo clásico muy grande, que hoy tienes que
te pierdes, tienes que consultarte allí a qué se está refiriendo el mundo clásico, y a lo mejor lo están criticando, se están riendo de esa mitología, pero ¿por qué tenían esa información? Porque habían estudiado en una escuela de gramática. ¿Y qué hacían en la escuela de gramática? Estudiar latín, estudiar Cicerón, estudiar Valerio Máximo, estudiar esos libros que les mostré, y otros. ¿Cuál era la orientación de este convento? Bueno, variaba, claro. Y esto influye, por ejemplo, mucho en la escultura y en la arquitectura. Se estudian los clásicos a ese nivel, y todo lo que vemos en escultura y en arquitectura desde finales de la Edad Media es digamos, un volver, revolver, etcétera, sobre formas clásicas, ¿no? Que eso casi llega, en fin, hasta el final del XIX, ¿no? Pero los libros emblemáticos, hay uno, por cierto, en el archivo municipal, uno de Ripa, que es muy importante, y lo digo porque apareció la señora esa con las llaves, ¿cómo le llamas? La gramática, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es un emblema, esa es una imagen emblemática. Sí que es, ¿no? Aparece en muchos sitios. Y hay un libro en la biblioteca, que procede de la biblioteca de Francisco Javier Martínez Santiso, que además es probablemente el más importante para la Edad Moderna en ese sentido, y que influyó mucho. Y formaba parte también de todos estos saberes que al final, supongo yo, que es un volver al mundo clásico, a aquel paraíso perdido que también en política se intentó ya en la Edad Media. Y yo diría que incluso la Comunidad Económica Europea es un intento de hacer el Imperio Romano de alguna forma, ¿no? Con mucha... siempre se vuelve a algo, y ese algo fue realmente el Imperio Romano. Pero bueno, yo no digo que sea bueno ni malo, simplemente me limito a decirlo, ¿no? No sé, digo una burrada, una barbaridad quizás. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna cosa? Una más, si no, nos salimos, ¿eh? Venga. Juan, que tú siempre tienes algo que decir, hombre. Estaba ahora pensando en otra cosa, pero se me ocurre que decía el difunto de mi padre que estaba ahí en esa foto, en la última foto que puse ahí, creo que estaba abajo de todo, en la fila de abajo de todo. Que en su época, no, en la última que puse, de la inauguración, que no había de su edad analfabetos en Betanzos. Y dicho eso, en el primer cuarto del siglo XX, yo creo que es una alabanza a nuestro pueblo, ¿no? ¿Puedo apuntar una cosa? Tanto es así que aquí yo tuve la suerte de intervenir en un trabajo de investigación que se hizo aquí sobre alimentación, que fue probablemente entre los dos estudios más importantes que se hicieron de alimentación en la tercera edad. Y fue un estudio multinacional. Entonces, cuando se manda de aquí de España, desde la cátedra de Madrid, de Gregorio Varela, cuando se mandó a Holanda, que es donde se centralizaba, llamaron a Gregorio Varela allí diciendo: ¿cómo es posible que usted me diga, porque esto se hizo en Betanzos, que en ese pueblo de España no había analfabetos? Entonces, es que no se lo creían. Es que hace 70 años, 80 años había analfabetos en Europa, y en España mucho más. Entonces me llamaron de Madrid y tal, bueno, mira, que me llaman. Y dije yo, pues mira, eso es verdad. Porque en Betanzos una cosa, que fueron las escuelas del asilo, y efectivamente no había analfabetos. Pues ya que lo dices, y con permiso del conferenciante, si quiere decir algo, por supuesto tiene la palabra, pero yo aprovecho para decir algo, y es que hoy está aquí el bisnieto de don Juan García Naveira, que ha venido de Madrid a propósito, para escuchar la conferencia, ojo, ¿eh? Y yo creo que es Jaime Lafora, amigo entrañable, y yo creo que es también, en él, yo creo que podemos agradecer la labor de sus bisabuelos y de sus, en fin, abuelos, padres y demás, porque esa familia ha significado mucho en la educación en Betanzos y en el hecho de lo que dice Juan Suárez,
pues de que aquí el analfabetismo pues brillase por su ausencia. ¿Lo dejamos? Lo dejamos, ¿eh? Bueno, en nombre del señor alcalde, le voy a dar un detallín, ahora que estamos en crisis, pues bueno, pero es un detalle con mucho cariño, y con un agradecimiento grande y con orgullo de que tengamos un investigador en el Anuario Brillantino y en Betanzos como tú, José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que me dejéis seguir dando por allí la... Bueno, si no,